aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esta porción de la palabra la podemos encontrar en el libro de Salmo 51:5. Y es que el problema más grande de la humanidad es considerar que no hay maldad en el hombre, es considerarse justos delante de Dios, es considerar que dentro del corazón del hombre no hay pecado. La palabra nos enseña que el pecado fue lo que ocasionó una separación entre Dios y el hombre. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y es que aquí no hace referencia a algunas personas, sino a toda la humanidad. A raíz de Adán y Eva entró el pecado. Por lo tanto, todas las personas hasta hoy en día somos portadores de una naturaleza pecaminosa. Por eso resulta fácil preguntarle a alguien que si murieran hoy mismo, ¿a dónde creen que irían? Y muchas personas podrían decir, yo voy a ir al cielo. Y cuando se les pregunta a la persona por qué, la respuesta es porque soy bueno, porque soy buen hijo, porque no le hago daño a nadie. Y es que mientras nosotros no reconozcamos nuestra condición, la condición de nuestro corazón, no vamos a llegar a exclamar de que necesitamos realmente un Salvador. Cuando nosotros consideramos que en nosotros no hay maldad, que somos buenos, que somos justos, entonces no vamos a ver esa necesidad de que Jesús nos lave con su sangre preciosa y pueda pasarnos a una nueva vida. Sencillamente porque creemos que en nosotros portamos algo que es bueno, que es agradable y que por nuestros propios méritos podríamos alcanzar la gracia y el favor de Dios. Y no hay nada más lejos de la realidad que esto. Por eso el rey David lo entendió cuando él comprendió que había sido formado en maldad y que en pecado lo había concebido su madre. Es decir, de que desde el momento en que nosotros nos encontramos en el vientre de nuestra madre, ya venimos con una naturaleza pecaminosa. Por eso podríamos ver a un niño, aunque lo podamos ver inocente, aunque lo podamos ver sin maldad, sabemos que ese niño viene portando una naturaleza pecaminosa. Y creo que la raíz del problema del ser humano es tratar de lidiar con las ramas, es decir, con aquellos pecados que son visibles delante de los ojos físicos. Y es allí donde podríamos decir que la homosexualidad es pecado, o el alcoholismo es pecado, o la fornicación es pecado. Y quizás como seres humanos empezamos a clasificar el pecado diciendo este pecado es grande, este pecado es pequeño y yo puedo lidiar con este y este se lo dejo a Dios. Pero realmente lo que nosotros debemos comprender es que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, venimos portando esa naturaleza pecaminosa, lo cual nos aleja de la gloria de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos reconocer nuestra condición. ¿Y cuál es esa condición? Que nosotros fuimos formados en pecado y que en el mundo hay algo que nos aleja de Dios y es el pecado. Que el problema más grande y que nos pone en enemistad con Dios es el pecado. Pero podríamos decir que hay un remedio para esa terrible enfermedad llamada pecado. Podríamos considerar la lepra como un tipo de pecado. En el Antiguo Testamento se relata la historia de leprosos que tenían que estar alejados en un campamento por poseer esa enfermedad que no tenía cura.
una enfermedad que los mantenía aislados de las personas que más amaban, de los seres más queridos, de sus hijos, de sus esposas. Tenían que estar alejados mientras día a día podían ver cómo se deterioraba su salud. Podríamos decir que era como estar muertos en vida, porque teníamos que privarnos del amor de las personas que más se amaban por estar alejados. Y eso es lo que produce el pecado, nos aleja. Por eso podríamos ver para este tiempo cuántas familias se están perdiendo, cuántas familias están distorsionadas porque uno de los dos ha decidido envolverse en el alcoholismo, porque hay personas que han dejado a sus seres queridos, a su familia, que es el ministerio más importante que Dios nos ha entregado, por ir quizás detrás de otra persona, aparte de nuestro esposo, de nuestra esposa, o porque muchos se han perdido en el alcohol, lo que ha sido uno de los causantes más grandes de tantas separaciones, de tantos conflictos familiares, aún de que muchas veces se acabe con la vida del cónyuge por estar bajo los efectos del alcohol. Y esto es parte de las ramas de lo que es esa naturaleza pecaminosa. Muchos han buscado ayuda, han tratado de buscar una solución para ese problema, pero puede que ese problema llegue a tener una solución, pero cuando se tapa ese hueco va a salir otro. ¿Y sabes por qué? Porque para lo terrible del pecado, esa enfermedad tan grande, esa enfermedad que para el hombre no tiene cura, la única solución y el único remedio se llama Jesús. El único que puede limpiar por completo el corazón del hombre se llama Jesús. Pero para eso es muy importante reconocer cuál es nuestra condición. Y llegamos a reconocer nuestra condición cuando dejamos de lidiar con las ramas, cuando dejamos de lidiar con ese problema aparente y llegamos a esa raíz del problema que es la naturaleza pecaminosa. Cuando reconocemos que nacemos portando esa naturaleza y que esa naturaleza es más fuerte que nosotros. Es esa naturaleza que no podemos librarla con días de ayuno, que no podemos librarla leyendo muchos libros, que no podemos librarla por cuántos días de vigilia nosotros hagamos, sino que solamente hay una manera y es a través de Cristo Jesús. Sé que hay muchas personas que aman a Dios, quieren agradarlo, quieren y tienen el deseo de vivir para Él, pero no conocen cuál es el medio, cuál es el camino y tratan de vencer esa carne, de vencer esa naturaleza bajo sus propios fundamentos o bajo reglamentos de hombre que han adoptado o que han sido aprendidos o enseñados. Pero esa no es la manera para poder librar el pecado, ya que el pecado es tan grande que no puede vencerse bajo nuestros propios fundamentos, sino solamente a través de Cristo Jesús. La palabra nos enseña que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la única manera de ser verdaderamente libres es cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores, reconocemos que necesitamos un Salvador y que el único que puede librarnos de ese cuerpo de pecado y de muerte se llama Cristo Jesús, aquel que fue capaz de vencer todo pecado y toda potestad en la cruz del Calvario. Así que si Él fue el único que pudo vencerlo, solamente podemos acudir a Él.
Sé que hay muchas personas que en este tiempo pueden estar luchando para agradar a Dios y muchas veces podrían haberles enseñado que para vencer X o Y pecado, llámese como se llame, necesitan hacer algo. Y pues he escuchado muchas veces que la manera en la que supuestamente se va a vencer es dando 3 vueltas a un parque, o que cuando tengamos ese momento en el que esa naturaleza quiera despertarse en nosotros, sencillamente salgamos a trotar o que distraigamos la mente. Y esa no es la libertad a la que Cristo nos ha llamado. La única manera en la que nosotros podemos vencer es a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que ya Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, en lo que ya Él ha conquistado, entonces nosotros podemos cambiar esa naturaleza pecaminosa por la naturaleza divina que solamente la puede propiciar Cristo. Así que si en estos momentos tú que me estás escuchando y tienes hábitos, tienes pecados, tienes aún pecados ocultos y de pronto aún estás llevando una vida de servicio a Dios y no sabes cómo salir de esa condición, la única manera es corriendo a Cristo y a la cruz, es corriendo a ese regalo de gracia. Su palabra nos enseña que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La única manera en que el pecado fue vencido fue en la cruz del Calvario. Si tú miras la cruz, te podrás dar cuenta, allí fue llevada esa naturaleza pecaminosa. Allí fue llevado ese cuerpo de pecado y de muerte. Si miras la cruz, allí fue llevado el adulterio, allí fue llevado el alcoholismo, allí fue llevado el homosexualismo, la pornografía, ya fue conquistada en la cruz del Calvario. ¿Y qué necesitas hacer? Necesitas saber que estás equivocado, necesitas saber que Dios tiene la razón, necesitas darle un giro a tu vida y saber que ibas por la dirección incorrecta y saber que ahora hay un nuevo camino. Hoy Dios te dice que pone delante de ti 2 caminos. Está el camino de la vida y está el camino de la muerte. ¿Cuál camino estás dispuesto a seguir? ¿Cuál camino estás dispuesto a transitar? Dios hoy pone esas 2 opciones delante de ti. Está tal vez el camino que para ti parece el más agradable, el ancho, que son esos placeres momentáneos que te puede ofrecer el mundo, pero que una vez llegas allí vas a encontrar dolor, frustración, destrucción. Pero hay un camino que aparenta ser angosto, pero es el más pleno, es el que va a producir paz en ti, porque primeramente es el camino de la reconciliación. Es el camino donde Dios nuevamente nos adopta como sus hijos, porque estábamos excluidos, estábamos apartados y solamente éramos creación de Dios. Pero es ese camino de la reconciliación con el Padre. Es ese camino donde puedes correr a ese lugar santísimo y hallar misericordia y oportuno socorro para las tribulaciones. Es ese lugar donde puedes abandonar tu corazón porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Es ese lugar donde solamente podrás encontrar esa paz, esa esperanza, ese consuelo que solo puede ofrecer Cristo Jesús. Dios no quiere que te acerques a Él para Él excluirte o echarte fuera. Él quiere que hoy puedas reconocer tu condición y que sepas que Él está allí como ese Salvador
y que ya Él ha entregado al Cordero inmolado en la cruz, que es Cristo Jesús, para que hoy corras a sus brazos y puedas obtener ese perdón, y que lo que en tus propias fuerzas no pudiste hacer, sepas que ya Él lo ha conquistado por ti. Así que si has estado luchando con algún pecado, lo primero que tienes que entender es que estás lidiando con algo que se llama la naturaleza pecaminosa, pero que hay un remedio para esa naturaleza pecaminosa, lo cual ya fue vencido en la cruz y se llama Jesús de Nazaret. Hoy puedes correr a sus brazos y encontrar ese perdón. Así que si en esta preciosa mañana tú necesitas recibir a Jesús como tu Salvador y reconocer hoy tu condición, hoy puedes repetir esta oración conmigo. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón contrito y humillado. Hoy reconozco, Señor, que en pecado me concibió mi madre. Pero gracias, Señor, porque hay un remedio y ya fue conquistado en la cruz. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por cada pecado, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que de ahora en adelante yo pueda caminar en esa vida victoriosa que has trazado para mí. Gracias te doy, Señor, porque has trazado un camino y ha sido el camino de la reconciliación con el Padre. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Hoy queremos darte la bienvenida a la familia de la fe. Si has hecho esta oración y lo has creído en tu corazón, como nos enseña la palabra de Dios, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Te damos la bienvenida a este glorioso camino de la fe que es en Cristo Jesús. Y no olvides que Dios siempre llega justo a tiempo.